¿Qué tal, mis hermanos? Aquí estamos. Tenemos un compromiso con Dios, con su palabra y con ustedes. Es un gusto para mí llegar a ustedes. Gracias por esperarme. Yo sé que hoy no pude estar con ustedes a las 9 de California, sino a las 11 de California, debido a que teníamos una emergencia por ahí, algo que teníamos que hacer y tuve que ir a ese lugar y regresar. Pero aquí estoy. Gracias a Dios. Gracias por mi hermanita Juana Cardona. Dios la bendiga. Ya se conectó. Vamos a esperar que se conecten otros hermanos más para que así podamos tener nuestro alimento de hoy. Recuérdese que cada día Dios nos alimenta. Dios bendiga a Brian desde la República del Salvador. Dios bendiga también a mi hermano Jonathan Cardona, esposo y esposa, me están viendo ahorita. Saludos hasta Florida, hermano Jonathan y hermana Juana. Que Dios me los bendiga mucho. Ustedes son unos hermanos muy queridos para mí. Siempre los recuerdo con mucho cariño. Ellos, cuando estábamos dando seminarios por medio de Zoom, nos enviaron comida. A uno nunca se le olvida. Mire, cuando los niños alguien les da de comer, cuando los perritos alguien les da de comer, uno no se olvida de esas personas. Yo me doy cuenta que nosotros tenemos unos perritos aquí en casa que son de mi nieta y mi esposa se encarga de darles de comer la mayor parte del tiempo. Por eso siempre la están buscando a ella. Así que yo siempre le doy gracias a Dios por los hermanos que me han dado de comer. No se me olvidan los hermanos que me han dado de comer. Por eso estoy gordito. Dios bendiga a mi hermana Betty Alencastro. Hermana Betty, estamos orando por usted para que el Señor le sane de sus piernas. Yo sé que por sus piernas no ha podido asistir a las reuniones, pero estamos orando por usted. Anita de la Torre, mi chaparrita, de allá de Ocotlán, Jalisco. Que Dios la bendiga. Ella es del Pan de Vida de Ocotlán, Jalisco. Dios la bendiga. A mi hermana Nereida Pacheco, Dios la bendiga. Cecilia de la Torre, hermana Cecilita, esposa del pastor Juan, de ahí de Ocotlán, Dios la bendiga. Oh, dice mi hermanita Juana, un privilegio para nosotros, pastor. Ay, para mí, un súper privilegio de comerme la comidita que los privilegiados me dan. Lalito, Lalito Reyes, Dios te bendiga, dice Lalito, ya compartí, ya compartí. Mi hermana Nereida también dice, ya compartí, compartamos todos la página, hermano, para que esta página se pueda hacerla llegar más lejos. Gracias al Señor. Estamos estudiando números, ese libro de números. Ay, hermano, números, números. La matemática de Dios, la aritmética de Dios, le llaman muchos estudiosos de la Biblia. Y sencillamente se llama números porque Dios hizo números. Dios hizo cuentas. Dios quería saber con quiénes podía contar. Dios bendiga a Agustín Rojas, allá en Champotón, Campeche, hasta allá la costa. Dios lo bendiga. Dios bendiga a mi hermanita Alejandra de la Torre. Dios te bendiga, mijita. Me da mucho gusto saludarte por este medio. Gracias al Señor que puedo saludarlos, ¿verdad? A veces no los puedo estar viendo muy seguido personalmente, pero Dios me concede poder recibir textos de ustedes y me alegran mucho. Sabe que aquí podemos interactuar. Usted puede textear y yo puedo saludarlo. Así que aquí nos estamos siempre viendo. Y así no me ven raro cuando los llevo a visitar, porque regularmente cuando uno tiene muchos años de no ver a una persona físicamente y no la mira ni por Facebook, ni por YouTube, ni por cámaras, cuando la ve de repente después de 3 años dice, wow, ya el hermano está viejito. De esa manera nos vamos envejeciendo juntos, porque así cuando yo los mire a ustedes ya sé que van junto conmigo. Ustedes van atrás de mí, muchos de ustedes son muy jóvenes, yo soy ya una persona mayor, pero Dios me ha permitido disfrutarlos a todos ustedes y vamos a seguirnos disfrutando mientras Dios nos dé la vida. Recuérdese que estos estudios no son tan formales, por decirlo así, para que no dejemos de saludar. Dice que el hermano Toñito Rojas dice, yo lo miro en el espíritu. Gracias, hermano Toñito, porque cuando uno se mira en el espíritu siempre se mira joven.
Dios bendiga a mi hermana Alejandra Rivera, a mi hermana Araceli Reyes, a mi hermana Irma Rojo Luna, allá en Ocotlán, Jalisco. A cada uno de ustedes, hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Ayer nos quedamos en algo bien bonito, nos quedamos en la cucharita. Estamos en la cucharita. ¿Se recuerdan que ayer les puse un poquito de ejercicio a ustedes? Y vamos a leer, vamos a usar la Biblia siempre. A mí me preguntan algunos, a veces me mandan a decir, hermano Carrillo, estamos aprendiendo con usted a interpretar la Biblia y nos gusta el sistema que usa. Pues yo quiero decirles, hermanos, que el sistema que yo uso para interpretar la Biblia se lo copié al apóstol San Pablo. Es Pablo el que interpreta la Biblia de la manera que el hermano Carrillo la ha aprendido a interpretar. Y yo le copio a él y a Pedro, a él y a Pedro. Quiero leer un pasaje de Pedro para que se recuerden siempre qué bases usamos para estudiar la Biblia. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, versículos 19 al 21. No, vamos a ver, me parece que es Segunda de Pedro. Sí, Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 19 al 21. Espero que ya mi secretaria esté por ahí, a menos que mi secretaria le haya tocado que hacer algún otro trabajo, aparte de ayudarnos a poner ahí los versículos. Pero si en caso usted no pudo estar, alguno de los hermanos me puede ayudar a poner Segunda de Pedro, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Si usted tiene Biblia con títulos, mire lo que dice Segunda de Pedro 1 en el versículo 12. Antes de comenzar el versículo 12, las Biblias tienen títulos y mire el título que tiene. Dice, las bases para el verdadero conocimiento. Las bases para el verdadero conocimiento. Y usted empieza a leer ahí que Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Y nosotros podemos regresar hasta el versículo 3, que también tiene el mismo título. Dice el desarrollo del conocimiento verdadero. El desarrollo del conocimiento verdadero. Fíjese cómo se obtiene el conocimiento verdadero, porque nosotros nunca debemos de ignorar los contextos. No ignoremos nunca los contextos. A veces para entender lo que nos van a decir hasta los versículos 19, 20, 21, tenemos que leer todo el capítulo y hacer un paquetito, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que Pedro nos quiere mostrar cómo Dios nos ha hecho participantes de la vida y naturaleza de Dios, ¿verdad? Y nos dice todo lo que nosotros debemos de añadir a lo que Él nos ha dado. O sea que Dios nos dio su naturaleza y su vida, y dice que con esa naturaleza y esa vida nosotros podemos tener todo el fruto del Espíritu. Y eso es precioso, hermano. Todo el fruto del Espíritu nosotros lo podemos hacer fluir. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus pecados antiguos.
Y luego dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y luego el 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando nosotros no solamente recibimos la vida divina de Dios, sino que dejamos que haya fruto de esa vida en nosotros, nosotros podemos heredar el reino eterno de Dios. Y el reino eterno de Dios comienza con el milenio y se extiende hasta la eternidad. Ya todos nosotros hemos entendido eso, que los 1000 años de reino de Cristo en la tierra son solamente el inicio, el saboreo de lo que es una vida eterna. Así que todos los vencedores pueden empezar a disfrutar la vida eterna desde que el Señor establezca su reino. Gloria a Dios. Y fíjense que luego, después de eso, nos dice que nosotros podemos obtener todo ese conocimiento a través de esta fórmula. Y vamos a leer segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra, tenemos también la palabra. Fíjese lo que tenemos. Tenemos, gracias a mi hermanita Juana, que ya nos empezó a poner los versículos. Gracias, hermana Juanita. Para todos los que nos están viendo en diferentes partes, la hermana Juanita está poniendo los textos y ella vive en Florida. En Florida, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Juanita Cardona. Entonces decíamos que al leer segunda de Pedro, versículos del 19 al 21, ponga atención lo que dicen. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, hay que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que la profecía, todo lo que estamos nosotros interpretando, hermano, no es privado. Todos debemos de saber que significa una sola cosa. No significa 10 cosas, ni 15 cosas, ni 20 cosas. Solo significa una cosa, por eso todo es específico. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento, ninguna profecía de la Escritura, porque en todo el Antiguo Testamento todo estaba profetizado, es profecía. Es algo que se dijo que se tenía que cumplir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ninguno de los que escribió los libros del Antiguo Testamento, ninguno de ellos lo escribió por su cuenta. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no fue escrito por inspiración humana, sino que fue escrito por inspiración divina, fue escrito por el Espíritu Santo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la versión más exacta de ese pasaje, inspirados, dice, siendo respirados, siendo respirada. O sea que la escritura es la respiración de Dios. Esa respiración de Dios fue puesta en los hombres de Dios, y cuando ellos respiraron, respiraron el Espíritu de Dios, es decir, ellos podían hablar por el Espíritu. Por eso es muy importante el hablar, porque todo lo de Dios se centra en el hablar. Todo lo de Dios tiene que ver con el hablar. Por eso hay un evangelio entero, el de Juan, que nos presenta a Dios como el hablar divino. Dios es hablar, Dios es hablar. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo a través de un hablar. A Dios se le conoce por medio de un hablar. Y por supuesto que es el hablar divino. El hablar divino es el que da a conocer a Dios. Por eso aún el libro de Hebreos, miren cómo comienza Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, les habló a los padres por los profetas. O sea que todo el Antiguo Testamento se lo entregaron a los que fueron antes que nosotros, a los padres.
a los patriarcas, a los que Dios les dio esa palabra. Y gracias a Dios porque al estudiar números nosotros nos damos cuenta que la palabra estuvo primeramente en el pueblo de Israel y de Israel se pasó a los 12 discípulos que estamos estudiando ahora en números, que son 12 príncipes, y que todo el programa de Dios encaja perfectamente, no hay nada oculto. De los judíos nos vino la salvación. Esa es la razón por la cual de los 12 hijos de Jacob sacaron 12 príncipes, que es una figura para entender que de Israel sale la iglesia con sus 12 apóstoles. Entonces ayer estuvimos analizando el hablar de los apóstoles, porque el hecho de que en los capítulos del 1 al 6 de Números se nos muestre que todo lo que Dios ocasiona en esos capítulos son para el mover de Dios, porque el mover de Dios es a través de sus ungidos, por eso ungieron el tabernáculo, ungieron los utensilios del tabernáculo, pero también ungieron el altar, que es la cruz, y los utensilios de la cruz. Nosotros somos los utensilios de la cruz. Así como el pueblo de Israel eran los utensilios para que Dios moviera el antiguo pacto, la antigua economía, así también nosotros somos los utensilios que Dios puso en las manos de los apóstoles para que nosotros llevemos adelante el mover de Dios. El mover de Dios se inicia con 12 apóstoles y gracias a Dios que ya entendimos que esos 12 apóstoles eran príncipes, eran enviados de Dios. Al principio fueron discípulos, como todos nosotros al principio somos discípulos, pero después de un tiempo Dios nos envía y nos volvemos apóstoles. Entonces vimos ayer que la consagración de los sacerdotes en Levítico son una figura del llenar de las manos de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Por eso no se extrañen y no lo vean como algo raro que a los 12 príncipes les llenan las manos de las ofrendas, de toda clase de ofrendas, que son todos los aspectos de Cristo, para que nosotros aprendamos a predicar en una forma correcta. Recuérdense que ayer yo fui muy enfático y les dije, hermanos, si no hacemos las cosas en la manera que Dios nos da, nosotros no vamos a poder ser los obreros calificados. No vamos a poder cumplir con esa palabra que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Así que gracias a Dios que nosotros podemos ver, y gracias porque la hermana Juanita no solo nos puso la cita de segunda de Pedro con respecto a lo que es la escritura, sino que aún nos puso la escritura de Pablo a Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese que aquí no nos están diciendo que seamos santos, aquí no nos está diciendo que seamos los que procuramos hacer el bien, que seamos los que nos dejamos conformar, que seamos los que nos dejamos transformar. No, aquí lo único que nos dice es en el Nuevo Testamento la forma que Dios nos quiere, pero no nos da los detalles. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos da los detalles. Porque ayer hablamos, y solo estoy refrescando algo que quiero que ustedes entiendan bien. Le doy gracias a Dios por los que comentaron ayer, porque algunos de ustedes ya ejercitan su espíritu y algunos tocaron, les voy a decir para que no se sientan mal, todos tocaron el 60. Lo que hay que tocar claramente es el 100, pero todos los que comentaron ayer tocaron el 60, otros tocaron el 70, otros tocaron el 80 y otros el 90. Y creo que con la información de hoy, todos vamos a tocar el 100. Todos vamos a poder discernir de una manera más clara la cucharita con incienso. La cucharita con incienso, porque en esa nos quedamos ayer, pero para repetir, déjenme, voy a abrir un poquito la cortina porque siento que estoy en un cuarto muy oscuro. Así que tranquilos, se valen los comerciales y se vale abrir la ventana, ¿verdad que sí? Así ya me miran un poquito, ¿verdad que ya me miran un poquito mejor? Muy bien,
Entonces, yo tengo aquí mis notas y siempre las comparto con ustedes. Aquí en mis notas yo apunté que primero nosotros tenemos que entender que Cristo debe de ser servido y por eso el sacerdote tenía que tener un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Repitiendo los conceptos de ayer, dijimos que para nosotros los príncipes del Señor es muy importante presentar esta clase de Cristo a quienes les vamos a servir. Por eso nos dan platos. O sea que en este caso yo digo somos los platos. En este caso somos platos de 130 ciclos de peso, pero lo aplicamos primariamente a Cristo, porque Cristo es el que dio la redención. Él fue el sacerdote de 30 años que empezó su ministerio y lo terminó a los 33 y medio. Él es el Dios triuno. Él es el que hizo todo el trabajo de Dios en resurrección, porque Cristo vivió toda su vida aquí en la tierra en resurrección. No solo la tenía posicionalmente, sino que la manifestó cuando resucitó después de la cruz. O sea que Cristo todo su ministerio lo hizo en la tierra aquí en resurrección. Y es muy importante, hermanos, entender lo que sucede aquí en la tierra, porque algunos tienen allá en el fondo, en una forma quizá inconsciente, de que hasta que estemos en el cielo nosotros vamos a estar en resurrección. No, no, no. Cristo vivió en resurrección, hermano. Por eso Él se podía transfigurar. O sea que Él estando en esta tierra, aquí sus 33 años y medio, aún antes de ir a la cruz, Él podía transfigurarse, mostrando que Él toda su vida la vivió en resurrección. Y eso para nosotros es muy importante entenderlo. Pero no voy a hablar todavía de eso, sino que estoy hablando de que primariamente todas las cosas se le aplican a Cristo. Él es el plato y Él es el contenido del plato. Entonces, si nosotros somos uno con Cristo, nosotros somos el plato y el contenido del plato está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a predicar una redención. A cualquiera que tú le hables de Cristo, cada vez que tienes la oportunidad de evangelizar a alguien, de hablarle de Cristo a alguien, empieza por esto, porque este es el orden de los sacerdotes. Si tú eres un príncipe, si tú eres un apóstol, eres un enviado de Dios, lo primero que tú tienes que aprender es a enseñar que Cristo, fíjate que Cristo es el contenido de un plato de plata. O sea que el Cristo que se debe servir es el Cristo que redime. Lo primerito que una persona tiene que saber es que Cristo murió para comprarlo, porque la redención es recomprar, por eso se llama redención. O sea que cuando nosotros no habíamos caído, nosotros no necesitábamos redención. Porque una persona que nunca ha caído no necesita redención. Por eso los ángeles no necesitan redención. Los ángeles que no cayeron, ellos no necesitan redención, porque ellos nunca tomaron cuerpos humanos. Nosotros tomamos cuerpos humanos debido a que caímos en la vida del Espíritu y para rescatarnos Dios nos prepara un cuerpo. La misma cosa que le pasa a Cristo para venir a esta tierra nos pasa a nosotros. Por cuanto dice, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero me gusta hablar todo específicamente para que nosotros aprendamos a presentar el Evangelio en una forma correcta. Entonces tú lo primerito tienes que saber que esto se sirve en un plato de plata y en un jarro de plata. Y es servir en un plato de plata y en un jarro de plata, dice que es servir harina mezclada o harina amasada con aceite. Entonces, lo más importante de que cada cristiano debe de entender desde que inicia su vida en Cristo es que Cristo lo ha redimido, lo ha comprado de vuelta porque nosotros éramos de Dios. Él solo puede comprar lo comprable. Dios no puede comprar a nadie que nunca le ha pertenecido a Él. Eso es terrible, hermano. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque en la compra natural tú compras algo que nunca ha sido tuyo.
Pero en el caso de la redención, por eso les dije ayer que la Biblia es un arreglo divino, no es una lógica humana. Si tú quieres interpretar la Biblia con lógica humana, pues vuélvete teólogo. Un teólogo sabe cómo interpretar la Biblia en una forma humana. Pero cuando tú no eres una persona que está persiguiendo ser un doctor en teología o un bachiller en teología, tú explicas la Biblia en vida. Y eso es distinto, porque la teología pertenece al árbol de la muerte, que es el conocimiento, mientras que la vida de Dios está en el árbol de vida. Aprende a transmitir la vida de Dios a los que te escuchan. Entonces nosotros tenemos que aprender a predicar como platos de plata y como jarros de plata el contenido de nosotros, que es una harina amasada con aceite, que es una vida natural, humana, mezclada con una vida divina. Y eso es Cristo. Eso es Cristo. Es correctísimo enseñar que Cristo es divino humano. Si desde el principio nosotros predicamos sin saber que el Cristo que hay que presentarle a la gente es divino y divino humano, nosotros no estamos en el orden divino. No estamos usando el orden divino para identificarnos con las ovejas del Señor. Nosotros tenemos que estar bien seguritos, hermano, que entramos por la puerta. Cualquier grupo que presente a Cristo solamente como humano, y por eso lo podemos decir con toda seguridad, hermano, los testigos de Jehová no son testigos de Jehová. Ellos son falsos testigos de Jehová. Ellos son el veneno del evangelio, porque ellos no usan la regla divina para llevar el evangelio. Ellos no son príncipes. Ellos son hombres naturales que tocan las puertas con una naturalidad, hermano. Nota, desde que ellos entran, desde que ellos tocan tu casa, ellos te dicen: amigo, estamos visitando a todos nuestros vecinos de esta cuadra y queremos platicar contigo. Tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo crees tú que sería este mundo si no hubiera maldad, si no hubiera violencia, si no hubieran homicidios? Fíjate, ellos te entran con cosas naturales. Nosotros no tenemos que preguntarle a la gente cómo creen ellos que sería este mundo sin esas cosas. Nosotros tenemos que entrarle a la gente por medio de un plato de plata y un jarro de plata. Tenemos que llevarles comida y bebida. Y ayer dijimos que la comida y la bebida, que son es lo mismo aquí en la palabra de Dios, la comida que la bebida. Porque la comida y la bebida es la carne de Cristo y la bebida es su sangre. Por supuesto que estamos hablando no de canibalismo, sino que estamos hablando de cómo presentar el plan de Dios. Entonces nosotros, si queremos verdaderamente entrar en la manera que Dios quiere que entremos, lo primerito que tenemos que presentar es la redención. Explicarle a las personas que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que lo primero que tienes que explicarle a una oveja de Cristo, porque por medio del Evangelio tú pescas ovejas, está en una forma divina, porque en una forma humana es pescar peces. Nosotros no pescamos peces, sino que pescamos hombres. Pero Dios los compara con peces, pero son sus ovejas. Entonces nosotros capturamos ovejas de Dios, haciéndoles entender la razón por la cual Cristo vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó. Es correcto que cuando tú llegues a uno que no es cristiano por primera vez, le preguntes: ¿me podrías decir si entiendes por qué Cristo vino a morir a esta tierra y resucitó?
ahí le vas a entrar en la forma correcta. Porque inmediatamente que le hagas esa pregunta a alguien que tú quieres ganarte para Cristo, le vas a demostrar por medio de la ley que es un pecador. Porque la ley es el ayo para llevar a la gente a Cristo. Entonces una cosa nos abre la puerta para otra. Aprende y sujétate a el manual de instrucciones, porque, hermano, ¿cuántos libros han escrito acerca de cómo evangelizar? Es más, los hermanos a todo el mundo le preguntan a los hombres más experimentados, hermano, ¿cómo se debe evangelizar? ¿Cómo es la manera correcta de evangelizar? Porque, hermano, no nos han dado fórmulas bíblicas, sino que nos tiran al azar todas las cosas. Y por eso todos los discípulos, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No, 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 no. Aquí tenemos que los príncipes son enviados con las manos llenas, pero sujetémonos al equipo que nos dieron, pues, porque hay una provisión que nos dieron. Y esa es la provisión que nosotros debemos usar. De otra manera, Dios no va a ser glorificado. De otra manera, tu mensaje va a ser vacío. De otra manera, va a ser tu hablar y no el hablar divino. El hablar divino es de que lo primero que hace un príncipe al ofrecer ofrenda delante de Dios como sacerdote es que se sirve en plato de plata y en jarro de plata y tiene que ser un Cristo humano divino, un Cristo humano divino. Por eso te puse a los falsos testigos de Jehová para que tú te des cuenta que ellos no saben la fórmula. Ellos no saben la fórmula y por eso lo que ganan son adeptos a su secta para que lleven maletín y que vayan a tocar puertas. Hermano, Dios no nos ha puesto a nosotros para eso. Dios no te ha puesto a ti para que vayas a tocar puertas y que hables de Dios sin instrucción. Ellos mismos se encargan de que ninguno de los que tocan puerta de ellos vaya sin instrucción, pero van instruidos a la manera de ellos. No van instruidos a la manera de Dios. Entonces, como dijo aquel, ¿verdad? Como hablamos los de Centroamérica, vos dale gracias a Dios que hay quien te está instruyendo para que hagas las cosas bien. Dios dale gracias a Dios que vos tenés quien te diga cómo se hacen las cosas. Tal vez un poco tarde, pero vale más tarde que nunca, porque hay muchos que mire cuántos años tienen de ser cristianos y ni siquiera saben cómo se le debe de entrar a una persona que no conoce a Cristo. Aquí está la fórmula, mi hermano. La fórmula correcta de entrarle a una persona es presentarle a un Cristo que es humano y es divino, que es la mezcla de Dios con los hombres, que Dios, su propósito ha sido mezclarse con los hombres. La iglesia es la mezcla de Dios con los hombres. Dios en Cristo, por supuesto. Dios en Cristo mezclado con los hombres, eso es la iglesia. Así sencillo, ponlo sencillo. A veces tenemos términos tan elevados que la gente misma no los entiende. Pero la realidad es que la iglesia es la mezcla del Dios triuno con la humanidad. Por supuesto que la humanidad que pertenece a la iglesia, porque Dios no se ha mezclado con el mundo. Dice que las tinieblas, la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Dios se ha unido con todos los que hemos creído en Cristo y que lo aceptamos con todo el corazón. Tienes primos, tienes tíos, tienes abuelos, tienes personas que no conocen a Cristo. Procura presentarles al Cristo que es humano divino. Mire, a mí me da tristeza porque muchos de nuestros familiares se los han ganado los testigos de Jehová. Porque muchos de nosotros nunca tomamos la iniciativa de hablarles de un Cristo humano divino. El Cristo humano divino es el que los va a traer a entender que necesitan redención. ¿Por qué? Porque el Cristo humano y divino es el que se sirve en los platos y en los jarros. Si tú eres un sacerdote verdadero, tú eres un plato en el cual Dios sirve harina amasada con aceite. Aprende sus términos, ese es el hablar divino. Yo me recuerdo que cuando yo estaba joven cantaban un canto y yo decía, ¿y esto qué es? Mira cómo dice, aceite fresco
del cielo. Y habla, derrámate aceite fresco. Y yo solo decía, bueno, aceite fresco, a saber qué querrá decir ese canto. Pero cuando yo aprendí que el lenguaje divino es aceite fresco, harina amasada, hojaldres, torta, ¿sí? Eh, luego vino, trigo, híjole, dije yo. Entonces, yo no sé ese lenguaje, no lo sé hablar. ¿Por qué crees que muchos no entienden Apocalipsis? Porque Dios habla de esa manera. Dios habla de esa manera. Aleluya. Ya la hermana Juanita está inspirada poniéndonos toda clase de versículos. Dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Todo tiene significado, hermano. Toda la escritura es para que nosotros seamos instruidos. Fíjese que dice aquí, vamos a, porque ya saben que leemos comentarios también, leemos comentarios. Dice el, el hermano Brian, dice, completamente diferente a lo que muchos presentan. Muchos solo les dicen que sean salvos del infierno para ir al cielo. Sí, gracias Brian. Aporten, hermanos, aporten. Platiquemos aquí para que nos ejercitemos. Mi hermanita Alejandra dice, amén, Cristo divino humano, la mezcla divina humana, sí. Porque fíjese, si usted agarra la onda, si usted agarra la onda, ¿cómo empieza Dios con nosotros? ¿Qué nos empieza a explicar Dios? ¿Cómo empieza Génesis? Por eso nos puso la hermana Juanita versículos de Génesis, porque Génesis empieza hablándonos de la luz, ¿sí o no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego nos enseña que estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios sea la luz. ¿Cómo evangeliza a Dios? Fíjate cómo te entró Dios a ti, solo que Él te entra en figura, porque Él sabe que una foto es mejor que 1000 palabras. Dios te dice a ti, mira, te dice, y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios sea la luz. Ah, hermano, si usted un día llega con una persona que no es cristiana y usted le dice, fíjese que dijo Dios que sea la luz. Fíjese que Dios dijo que sea la luz. ¿Usted se siente luz, amigo? ¿Usted cree que es luz? Y si no le entiende, le va a decir, yo no entiendo lo que me está preguntando. Sígale metiendo. Usted tiene que enseñarle que Dios lo quiere redimir. Entonces le va a decir, ¿usted no sabe lo que es la luz? De acuerdo a la Biblia, ¿usted nunca ha entendido lo que es la luz? Pues yo quiero decirle entonces que usted está en tinieblas. Usted está en tinieblas. Hermano, cuando uno va a ministrar a las personas, asegúrese que les va a dar comida. No hablarle de cosas de afuera de él. Preguntarle a las personas que cómo sería este mundo sin violencia, sin engaños, sin hipocresía, sin guerras. Usted le está hablando a él de cosas externas. Y el evangelio no es externo. El evangelio es comida. Usted llegue con la cucharita de oro. Y vamos a usar, porque esa cucharita se puede usar para muchas cosas. Aquí nos la pusieron con incienso y todavía no nos hemos desarrollado bien en la enseñanza del incienso, pero la cucharita es para servir Cristo. Entonces, con esa cucharita usted tiene que meter a la boquita harina amasada con aceite. Harina amasada con aceite. Usted tiene que darle a ese receptor harina amasada con aceite, que gracias a Dios ya entendimos que es el Cristo Redentor. Y el Cristo Redentor sirve para sacarnos de las tinieblas. Porque lo primero que hay que ayudar a la gente es que salga de las tinieblas. O estamos asociando, pues asociando que este principio encaja con Génesis, porque queremos hacerlo todo como lo hace Dios. Vamos a usar la Biblia, eso se llama hermenéuticamente. Estamos usando la hermenéutica, pero tampoco a la manera humana.
porque la manera humana tiene reglas que a veces no se sujetan al arreglo divino, mientras que la hermenéutica que es en vida y que es divina, porque es una hermenéutica divina que es usar Biblia con Biblia, usted no se va a confundir, usted no se va a avergonzar, usted no se va a sentir mal. Mire, yo no me siento mal porque yo estoy usando todo lo que mi Dios me ha dado para usar. Él me ha equipado, Él me ha dicho, ahí tienes toda la provisión, es toda la Biblia. Quiero hacer correctamente las cosas, quiero hacerlas correctamente. Aquí está el príncipe con sus manos llenas como enviado de Dios, como apóstol, como enviado de Dios. Entonces, ese príncipe como enviado de Dios llega y tiene contacto porque es para el mover de Dios. ¿Se acuerda que nos dieron carretas? ¿Se acuerda que nos dieron bueyes? ¿Se acuerda que nos dieron hombros para llevar el servicio? Entonces nosotros somos los que llevamos el mover divino. Y el mover divino es para algo muy significativo. Vayamos a leerlo, pues, porque es el último versículo del capítulo 7 de Números. Porque el envío de los príncipes es para ese objetivo. Es para Números 7:89. Si podemos poner ahí Números 7:89, usted se va a dar cuenta que no estoy fuera de texto, sino que me mantengo en el contexto. Número 7:89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo, fíjese que a mí todo lo que leo me llama la atención. No voy a hablar ahorita de eso, pero yo quiero que usted se dé cuenta. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué aquí nos ponen a Moisés entrando en el tabernáculo? Si Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y todo, y a Moisés le dijeron que pusiera sacerdotes, y Moisés escogió a Aarón y a sus hijos para ser los sacerdotes y levitas. ¿Y qué hacía Moisés entrando al tabernáculo? Y la clave es que él entraba al tabernáculo de reunión. Y fíjese que el tabernáculo de reunión nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cómo vamos a entender el tabernáculo de reunión? Tendríamos que consultar con Éxodo. Porque resulta que aquí en Éxodo se nos presenta la manera en que Moisés, no voy a buscar la cita bíblica, solo ahorita se los doy como referencia. La razón por la cual Moisés le puso al tabernáculo de reunión fue cuando lo sacó del campamento. O sea que el tabernáculo siempre estaba en medio del campamento. ¿Se acuerdan cómo se inició en Números? Estaba en medio del campamento. Ahí estaba el tabernáculo, alrededor del tabernáculo los sacerdotes y alrededor de los sacerdotes y el tabernáculo todo el campamento. Pero ya aquí en Números capítulo 7 y versículo 89, no tenemos a Aarón entrando al tabernáculo, sino a Moisés. Pero ya no estaba el tabernáculo, ya no estaba en medio del campamento, sino que estaba afuera del campamento. Porque después que el pueblo hizo el becerro de oro y Aarón permitió que el pueblo se permitiera y tuvieron los levitas que matar a 3.500 personas que se habían ido en pos de la idolatría, Moisés movió el campamento y movió el tabernáculo y lo puso afuera y le llamó el tabernáculo de reunión, y dice que todo el pueblo solo salía a sus puertas de sus tiendas para ver cuando la nube descendía y entraba Moisés al tabernáculo y hablaba con Dios y salía y les decía lo que Dios decía y todos se hacían reverencia. Entonces es bien importante entender el envío de los 12 príncipes. El envío de los 12 príncipes
tiene que ver, hermanos amados, con el mover de Dios, que es el hablar de Dios. Mire, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. O sea que está tipificando cuando la gloria de Dios abandonó a Israel y se fue con nosotros los gentiles fuera del campamento. Nosotros somos los que estamos fuera del campamento. Nosotros no pertenecíamos a Israel. A pesar que Israel es una figura para nosotros, nosotros no éramos pueblo. Pero gracias a Dios, mire cómo es Dios de lindo. La desobediencia de Israel hizo que el tabernáculo se fuera afuera del campamento, es decir, Dios cuando estaba haciendo todo lo que hizo con el pueblo de Israel, estaba pensando en nosotros, pensando cómo salir de ahí. La desobediencia de ellos. Y esto lo explica Pablo, hermanos, si yo no estoy loco ni estoy hablando cosas fuera de orden. Pablo mismo dice que la desobediencia de ellos hizo que Él se viniera con nosotros. Aleluya. Oh, mi hermano, mire, las figuras me hablan tanto a mí que yo estoy enamorado de esta palabra. Entonces, como dijo aquel hermano, dijo, hermano Carrillo, entonces, ¿en qué quedamos? No avanzamos mucho, pero explicamos mucho. Yo estoy muy contento, se me acabó el tiempo, pero solo quiero volver a repasar la cucharita de oro, porque en esa fue la que nos quedamos. Y no hemos pasado de ahí, gloria a Dios. Todavía no hemos hablado del becerro, ni del carnero, ni del cordero, ni de los bueyes, ni de los 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos. Pero todo es para el hablar divino. Todo es para el hablar divino. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la cucharita de oro de 10 ciclos, llena de incienso. Ayer ya tuvimos algunos vislumbres y ya empezamos a ver un poquito, pero tenemos que hacer la ecuación porque es una ecuación espiritual. La cuchara es totalmente de oro, no es una cuchara. Si fuéramos nosotros, les dije que si nosotros fuéramos la cuchara, nosotros ahí tendría que decir Dios a Moisés, Moisés, haz una cuchara de madera forrada de oro y luego ponle el incienso. Pero no, Dios dijo que hicieran una cuchara de oro de 10 ciclos. O sea que ese es el peso, ¿verdad? El peso de esa cuchara de oro. Me gustó mucho porque, por ejemplo, mi hermana Mari Carmen, ella tocó realidades bonitas. Ayer la felicité y le dije que le daba gracias a Dios porque ella dio buenos indicios de cómo aplicar la palabra. La cuchara es de oro puro. Eso significa que esa cucharita no se puede imitar. Esa cucharita es Dios mismo. Esa cucharita de oro, esa parte es Dios. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a saber que el que sirve la comida, fíjese pues, el instrumento que lleva la comida a la boca es Dios mismo, pero la cucharita hay que agarrarla, porque no podemos eliminar la humanidad que usa Dios para su mover, porque Dios no se mueve si no usa al hombre. Eso es un principio fundamental en la Escritura. Dios no hace nada si no toma en cuenta al hombre. Para todo lo que Dios hace, especialmente para su mover, Él usa al hombre. Por eso usa carreta para moverse. Por eso usa bueyes para que lo jalen. O sea que no estamos fuera de contexto. Pero la cucharita es Dios mismo agarrada por el sacerdote. El sacerdote tiene que agarrar la cucharita y si la quiere usar para servir comida, tiene que meterla en la harina mezclada con aceite. Pero aquí en este caso nos quiere Dios revelar algo que está escondido.
Aquí Él quiere revelarnos que sobre la vida de Él que es divina. Entonces tenemos al sacerdote agarrando la cuchara es divina y a la cucharita hay que ponerle incienso. Leamos lo que es el incienso. Vamos a leer por lo menos dos escrituras que nos den luz del incienso y las dos están en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:4. Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:4. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, es una escena de lo que está pasando en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, fíjese pues, y copas de oro tenían esos ángeles, llenas de incienso. Ahí no hay cucharita, con los ángeles no hay cucharita, porque ellos no evangelizan a nadie, no cuidan a nadie, ellos son receptores y ministradores de las cosas que nosotros hacemos. Ellos tienen copas y son copas de oro. Ellos tienen en sus manos a Dios como un ser divino y allí ellos reciben incienso. Ellos reciben incienso en esas copas y nos dice de una vez la escritura, nos interpreta de una vez para no tener problemas, que son las oraciones de los santos. Fíjese pues, allá arriba hay copa de oro con incienso, que son las oraciones de los santos. 8:4. Vamos al 8:4. El 8:4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjese pues. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que allá en el cielo, en vez de cuchara, hay copa. La copa, así como el incienso tipifica las oraciones, debemos de saber qué significa la copa. Porque la copa, cuando uno lee el hablar de Cristo, Él le llamó copa a la tribulación. Él dijo que no pase esta copa como yo quiero, sino como Dios quiere. Es la cruz. O sea que Él le llama copa a la cruz. Que pase de mí esta copa. Su tribulación, su tribulación. Él dijo que no pase mi tribulación, ¿verdad? Que no pase mi tribulación como yo quiero, sino conforme a la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, veamos cómo las cosas tienen que unirse para que tengamos una palabra pura, no un invento humano, porque ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que todo lo inspiró el Espíritu Santo para que encaje en el programa divino. Si la copa allá arriba es Dios sosteniendo las oraciones de los santos, la cuchara de oro aquí abajo es Dios sosteniendo las oraciones de los santos. Ninguno de nosotros va a ser efectivo en los platos y el jarro y la harina amasada si no se sirve en cuchara de oro de 10 ciclos con incienso en ella. El sacerdote agarrando la cuchara es Dios mismo y sobre la cucharita hay incienso, que es Cristo como intercesor de todos los humanos. Él, solo Él, como Dios, puede llevar a cabo ese ministerio. El ministerio que nosotros estamos llevando a las personas. El ministerio de hablarles de que Él es humano divino. El ministerio que les estamos llevando a ellos, que es para redimirlos, para que Dios los perdone de su pecado. Hermano,
es algo que lo ministra directamente Dios a través de nosotros como sacerdotes sin volvernos la cuchara. Y por medio de incienso con un peso de 10 ciclos. Es una vida atribulada. Ninguno de nosotros puede ser misionero si no está dispuesto a ir a morir por Cristo allá al Medio Oriente. Entre los musulmanes, para ser misionero con ellos, hay que estar dispuestos a dar nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por la sobrina de mi esposa, Alicita. Yo la vi cuando ella nació, es hija de una prima de mi esposa. Ella es misionera en Turquía. Y ella se ha ganado a muchas personas para Cristo, de los musulmanes. Hermano, quiero decirle que ninguno de nosotros puede aspirar a ser misionero si no va deteniendo la cuchara de oro con el incienso que es el peso de tribulación. Cuando los primeros misioneros llegaron a Sudamérica, a ellos los mataron, hermano. ¿Cómo murieron los 12 príncipes, los 12 apóstoles? A todos los mataron. Hermano, no vaya a creer usted que llevar la cuchara de oro con incienso es algo chistoso o es algo liviano. No, mi amado hermano. Por eso nosotros nos reímos de los cristianitos que están en las congregaciones, hermano. Cuando usted entrevista a hermanos que son misioneros llevando la cucharita de oro con incienso, hermano, cuando usted entrevista a esos misioneros que están allí en el campo listos para dar su vida. Ahora, quizá tú no tengas ese llamado, hermano, pero lo tienes para vivir en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia te van a matar, escúchame bien, te van a matar en tu viejo hombre. Todos los hermanos que nos rodean son para matarnos. No creas que ellos son angelitos ya transformados y conformados. Ellos son, muchos de ellos, gente carnal que Dios va a usar para transformarte a ti. No estoy diciendo con esto que mires a los hermanos como diablos o como demonios. Yo no te estoy hablando de eso. Lo que te estoy hablando es que las actitudes de muchos hermanos en tu congregación son para perfeccionarte. Así que deja de quejarte y mira, mejor cierra la boca porque en boca cerrada no entrar mosca. Hay tantos hermanos habladores, querellosos, hasta en sus oraciones se quejan, hermano. Eso no es posible, hermano. ¿Qué clase de vida cristiana vamos a vivir cuando nosotros no somos ni siquiera un milésima de pulgada de preparación en la cucharita con el incienso? Oh, mi hermano amado, que Dios nos ayude. Le doy gracias a Dios que pude cubrir la parte del sacerdote que lleva un plato de plata, un jarro de plata, y que ambos los llena con flor de harina amasada, con aceite, y que hay una cuchara de oro de 10 ciclos. Que Dios te bendiga, hermano. Si el Señor nos permite, continuamos hablando el viernes. Hasta la próxima. Despídete, por favor. Despídete, por favor, hermano. Que Dios te bendiga y te guarde. Bye, bye. Comparte tu página, comparte tu página, comparte tu página, comparte tu página. Hasta pronto.